momento clave para el desarrollo del imperialismo, me remitiría a 1884, cuando se da la conferencia de Berlín, en donde se hacen las potencias europeas el reparto de África y de Asia, y que a la final eso es lo que va a ir amalgamando estas luchas imperialistas que van a estallar en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Es como ese camino por el dominio de la economía y la política del mundo, y que obviamente pues sí, después entrará los Estados Unidos a intervenir allí. Después de toda esta intervención sobre el desarrollo del imperialismo y cómo estas potencias generaron también una dependencia económica y política en ciertos países, pues Colombia, por ende, no fue la excepción, digamos, para los compañeros que, que están en otros países, y uno a veces como que habla de Colombia como si todos comprendieran el contexto de la política y la economía colombiana, pero pues sabiendo que hay compañeros de otros lados de América, pues es necesario también a veces detenerse un poco, y creo que hace 8 días nosotros lo habíamos planteado, y la política de, de nuestro país es una política que siempre ha estado anclada con los intereses imperialistas, tanto de Inglaterra y posteriormente de los Estados Unidos, y creo que, como lo decía el profe Germán, el caso de cómo Panamá termina separándose de Colombia, pues también hace parte de esa intervención norteamericana, pero pues donde también hay influencia europea, ¿no? Porque Jean Bruno Varilla, que es el que termina siendo el intermediario entre Estados Unidos y los panameños para poder lograr todo, digamos que todo este propósito. Entonces uno ve, Jean Bruno Varilla es el heredero de Ferdinand de Lesseps, que es el que termina haciendo e iniciando toda esta concesión. Pero entonces, bueno, en el caso colombiano voy a remitirme estrictamente al desarrollo de la resistencia marquetaliana y lo que va a producir en el origen del génesis de la guerrilla de las FARC. La guerrilla de las FARC, en síntesis, fue un movimiento político alzado en armas, y como movimiento político tenía una tendencia como tal, que era el marxismo-leninismo, pero también combinado con el pensamiento de Bolívar, pero no solamente hablando del pensamiento de Bolívar, sino de todos aquellos mártires de los procesos de independencia en América Latina, ¿sí? Pero este pensamiento marxista-leninista no estuvo siempre presente, ni el pensamiento bolivariano estuvo siempre presente, ¿sí? No siempre se llamaron las FARC, sino que todo es producto también del anclaje que se dan en ciertos procesos que se fueron desarrollando en nuestro país, ¿sí? Como todos creo que bien lo saben, pues la guerrilla de las FARC, gracias al Acuerdo de La Habana, el 26 de septiembre del 2016, digamos que se pone fin a esa guerra entre la guerrilla y el Estado, con el acuerdo final para la terminación del conflicto, y de allí nace un partido que se llamó el Partido FARC, y que hace pocos días, en su segunda asamblea, termina denominándose como el Partido de los Comunes, ¿sí? Ese es el partido que representa hoy en día como la herencia de ese andar de lo que fue la guerrilla de las FARC. Y dentro de la vinculación de la guerrilla de las FARC se encuentran, yo creo que cientos de personajes, hombres y mujeres, que digamos que hicieron la historia de este andar de la guerrilla, pero pues quien fue más determinante en todo este proceso pues va a ser Pedro Antonio Marín, ¿sí? Que conocido con el seudónimo de Manuel Marulanda Vélez, quien fuera un líder sindical, y que en honor a la muerte de este líder sindical, Pedro Antonio Marín decide llevar su nombre, ¿sí? Bueno, pero en, en cierta medida, todo el producto, ¿sí? Y el compendio de la historia de Colombia, y yo creo que la definimos también como un compendio de historia de violencia política prolongada, ¿sí? Que ha estado prolongada. La única guerrilla en nuestro país, pues no es las FARC, no fue las FARC, también está el ELN, está el EPL, estuvo el M-19, estuvo la guerrilla del Quintín Lame, ¿sí?
Pero estas guerrillas tampoco no fueron las únicas, sino que Colombia ha trasegado por cantidad de grupos y focos guerrilleros. Los mismos grupos de resistencia de la independencia eran grupos guerrilleros, las guerrillas liberales que se desatan también a finales del siglo XIX en el proceso de la Guerra de los Mil Días, movimientos revolucionarios de carácter comunista que se daban también hacia los años 30, años 40, y el nacimiento de las guerrillas liberales que se va a producir después de lo que va a desencadenar el Bogotazo, que el profesor Germán algo nombró. ¿Sí? Entonces, el Bogotazo se va a dar específicamente con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que representaba como una manera desprendida del político tradicional de la época, ¿sí? Que eran políticos totalmente elitistas, ¿sí? Un poco desapegados a los intereses populares, y sabemos que para que Jorge Eliezer Gaitán llegara a este punto, pues no fue bajo una gran maquinaria política que lo respaldara, sino que también él tuvo una ruptura con el Partido Liberal. Él también creó su propio partido antes de volver a la candidatura, que se llamó el Partido de la UNIR, de la Unión Nacional de Izquierdas Revolucionarias, ¿sí? Pues partido que por la misma falta de maquinaria política de presupuesto, pues no pudo desarrollarse como tal. Si no estoy mal, la zona de influencia de la UNIR terminó siendo como la zona del Sumapaz, cerca de Arbeláez, Fusagasugá, la zona de Silvania, ¿sí? Muy circundante a la capital, pero entonces Jorge Eliezer Gaitán es un elemento clave porque generó como lo que sería una esperanza. Nosotros nunca pudimos saber cómo hubiera sido Jorge Eliezer Gaitán como presidente porque no lo dejaron saber, ¿sí? Entonces, en la antesala de lo que hubiera sido su quehacer presidencial, pues sí representaba una esperanza para las clases populares, estaba muy arraigado con, con los sectores más desfavorecidos, sectores campesinos, sectores trabajadores, sectores estudiantiles, ¿sí? Y pues el Bogotazo, que hasta el día de hoy todavía no se tienen claras, digamos que los autores materiales del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, solamente se sabe, pues sí, el autor material directo pues fue Juan Roa Sierra, pero detrás de ello también se nutre desde la historia una cantidad de conspiraciones, que fue la CIA, que fueron los rusos, que fueron los liberales, que fueron los mismos conservadores, pero pues bueno, la justicia colombiana funciona así, y a tantas décadas de la muerte de Gaitán, al día de hoy ni siquiera hemos podido esclarecer quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales de aquí. Entonces, la muerte de Gaitán va a producir un estallido de esas clases populares en primera medida en Bogotá, en donde van a estar tanto sectores un poco desordenados, ¿sí? Porque la muerte de Gaitán, que se va a dar alrededor de la 1:05 de la tarde, ¿sí? Cerca de su despacho en pleno centro de Bogotá, pues va a empezar a convulsionar a los liberales, porque ellos ven que el primer culpable del asesinato de Gaitán pues van a ser los conservadores que se encontraban para ese momento en el poder, ¿no? Y como decía el profe Germán, se estaba preparando la antesala de la creación de la Organización de Estados Americanos, que a la final nuestra ciudad estaba movida y había sido Bogotá había sido embellecida, se crearon avenidas, ¿sí? Para que nuestra ciudad tuviera, digamos que fuera una buena anfitriona de todo este proceso de organización política, de unificación también, con una tendencia bastante marcada hacia los intereses políticos de los norteamericanos. Y esos sectores populares también se van a desarmar, van a empezar a saquear, van a empezar digámoslo así, la ciudad queda totalmente incendiada, Bogotá queda totalmente convulsionada, y también los estudiantes, porque la Universidad Nacional, una de las universidades más importantes de nuestro país, si no es la más importante, se encontraba pues reunidos también un grupo de estudiantes de todas las latitudes de América Latina, haciéndole una contraposición a lo que era la Organización de los Estados Americanos, y muchos de estos estudiantes van a ser testigos de lo que pensarían que era la revolución y la toma del poder de las clases populares en Colombia, ¿sí? Cosa que no se dio, y dentro de esos estudiantes pues también se encontraba el joven Fidel Castro, que era estudiante de Derecho para ese momento, enviado desde Cuba, que se iba a reunir de por sí con Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Se iban a reunir ese mismo día, y entre muchas historias que va a dejar el Bogotazo,
pues está también el miedo que se va a ejercer dentro de la clase política, dentro de la dirigencia, dentro de la oligarquía, la burguesía colombiana, en torno al estallido de las clases populares. Pero si nosotros denominamos acá el caso Bogotazo, porque sí efectivamente el epicentro fue la capital de Colombia, pues también nosotros tenemos que hablar que sí fue un colombianazo porque a la par los estudiantes que se tomaron las emisoras públicas empiezan a transmitir como si fuera un partido de fútbol todo lo que ocurría en Bogotá y fueron cuestión de minutos en donde todo el país se termina enterando de lo que acontecía en la ciudad de Bogotá y que había muerto, digamos, lo que era una esperanza en términos políticos para el cambio de rumbo de esa política tradicional colombiana. Y eso que pasaba en Bogotá se terminó replicando en varias zonas, ¿sí?, de influencia liberal en nuestro país. Entonces, el Bogotazo es un elemento central para analizar. Yo no diría que es la causa de las guerrillas, porque viene de antes todos esos procesos de violencia, pero sí puede ser una causa inmediata, porque posterior a al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues se va a dar una persecución directa hacia todos estos rebeldes liberales que terminan siendo ajusticiados, en donde la policía chulavita, los pájaros empiezan a incendiar las casas, a desplazar los campesinos liberales. De por sí el crecimiento de las grandes ciudades en nuestro país, en Colombia, se da a partir del desplazamiento de estos liberales, ¿sí?, que fueron desarraigados de sus tierras y empiezan a llegar. Y Bogotá es testigo del desplazamiento de las diferentes fases de la violencia política en Colombia. Bogotá hace parte de ese crecimiento, ¿sí?, el crecimiento del desplazamiento. Entonces los campesinos empiezan a llegar totalmente a sobrepoblar la ciudad y a invadir ciertas zonas de la ciudad, en donde también se dan otro tipo de historias también bastante arraigadas en términos políticos. Entonces, posterior a ello, ¿sí?, posterior a ello, se va a dar en Colombia pues la formación directa de lo que se van a denominar como las autodefensas campesinas, que son grupos de campesinos, en su mayoría liberales, ¿sí?, que ya se encuentran armados y que deciden ir a la selva, ¿sí?, a las selvas colombianas, con el fin de refugiarse de la arremetida y de la persecución que ejerce el Estado sobre ellos, ¿sí? Pero entonces aquí también, en 1954, se va a dar la ilegalización del comunismo, y acá entonces el Partido Comunista también va a entrar a ser parte de toda esta historia, porque el Partido Comunista, desde su perspectiva también marxista-leninista, de la combinación de todas las formas de lucha, empieza a asesorar políticamente y avanza hacia las zonas donde se empiezan a dar estos focos guerrilleros, ¿sí? Y se une a la lucha, se une a esta, digamos que a esta causa por el derrocamiento del gobierno conservador como tal, ¿sí? Entonces, poner el Partido Comunista, ¿sí?, o la política, la ideología comunista como algo prohibido en Colombia, pues también tiene unas lógicas internacionales, y es la lógica del miedo que se da desde las potencias, sobre todo desde la potencia norteamericana, desde los Estados Unidos, es a la réplica de revoluciones similares a la Revolución Cubana, ¿no? O sea, la Revolución Cubana también genera un estallido en términos latinoamericanos, y es el estallido y la creación de múltiples guerrillas que quieren germinar con esas políticas oligárquicas y burguesas en estos países que han sido simplemente, ahí sí, y como lo marca la historia, simples repúblicas bananeras al servicio de las grandes empresas multinacionales en estos años, ¿no? En esta primera mitad de siglo, ¿no? Entonces, toda esta parte, ¿sí?, es importante porque en 1953 es cuando el señor Pedro Antonio Marín decide vincularse a la resistencia
y al Partido Comunista, ¿no? Él más o menos desde los 16 años, junto con su familia, le tocó hacer parte de la guerra debido a la persecución de los conservadores y se aglutinaron en las guerrillas liberales. Estamos hablando de una persona que murió, ¿sí? Pasados los 80 años y que desde los 16 años tuvo que estar con el fusil en mano debido a la violencia política que vive en nuestro país. Una persona que toda su vida prácticamente estuvo dada a la consecución de este proceso del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Otro elemento clave, otro año que puede ser clave como tal, pues va a ser 1957, cuando cae el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, porque es que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla como tal va a dar inicio a lo que se va a conocer como el Frente Nacional, ¿sí? Frente Nacional que nosotros hablamos dentro de 8 días que en Colombia pues difícilmente encontramos una dictadura, ¿sí? Pero el Frente Nacional fue una dictadura legalizada, ¿sí? Legalizada, porque solamente entre los partidos tradicionales eran los que se terminaban turnando el poder, ¿sí? Partido Liberal y Partido Conservador, y ellos terminan haciendo esta alianza, que más adelante en otra diapositiva va a aparecer, pero terminan haciendo esta alianza en España en medio de la dictadura de Franco, ¿sí? Y con el fin de ponerle fin a la violencia, ¿no? Ahí pasamos, y yo diría que hay el nacimiento de una nueva fase dentro del proceso de violencia en nuestro país, porque es que antes la violencia política estaba determinada por el bipartidismo, y cuando nacen estos nuevos actores que van a ser estos focos guerrilleros, van a partir con ese proceso del bipartidismo. De por sí entonces liberales y conservadores ahora se unen para acabar con un nuevo enemigo que aparece digamos, como un actor que va a ser las guerrillas comunistas, ¿sí? Entonces este es un momento en donde se terminan turnando el poder. Entonces fueron 4 periodos presidenciales que se van a... Hay alguien con el micrófono por ahí encendido. Y que si nosotros pudiéramos ver el Frente Nacional, va a ser tan perverso para la historia de Colombia, porque es en el Frente Nacional donde se desarrollan todas las guerrillas que van a ser protagonistas de la segunda mitad del siglo XX. Las FARC, el ELN, el EPL y el M-19 se desarrollan con la influencia directa del Frente Nacional, ¿sí? De por sí, con el fin del Frente Nacional, con el gobierno con las elecciones que dan como ganadora a Misael Pastrana, es que van a ser la guerrilla del M-19 como tal. Entonces el Frente Nacional es un elemento importante porque si bien limita la participación democrática de los sectores alternativos al Partido Liberal y Conservador, pues lo que va es a agudizar en términos de violencia, ¿sí? Va a generar la necesidad de muchos sectores de unirse a las armas, porque era la única posibilidad de llegar al poder en nuestro país, ¿sí? O sea, por la vía democrática no se podía, porque bajo la amalgama que impuso el Frente Nacional, pues era imposible derrotar a la política tradicional. Entonces, estos focos guerrilleros se van a unificar, lo que después sería la guerrilla de las FARC, se van a unificar tal y como lo vemos nosotros acá en este mapa. Entonces, esto es una zona de Colombia que es cercana al suroccidente de Colombia. Ustedes de pronto lo pueden buscar en Google Earth y demás. Pueden buscar ahí el Nevado del Huila y van a ver, son zonas altamente montañosas, selváticas, que para la época no estaban aún colonizadas, y que va a ser el refugio de estas primeras resistencias guerrilleras, ¿sí? Que se van a conocer posteriormente con un primer nombre que va a ser el Bloque Sur, ¿sí? Entonces, pero ya más adelante vamos a hablar del Bloque Sur. Acá es donde se va a dar, en esta zona de Marquetalia, que de por sí era un caserío, no era un municipio ni nada, era como un caserío, una vereda, ¿sí?
junto con Río Chiquito, el Davis y Villarrica, pues van a ser los epicentros de estas primeras figuras de las guerrillas, ya desde un carácter comunista y agrarista, ¿sí? Entonces, con la llegada del Partido Comunista a estos grupos, pues se van a conformar las primeras organizaciones revolucionarias, ¿sí? Muchos de los jóvenes de las juventudes comunistas que llegaban desde todos los ámbitos nacionales a coordinar este levantamiento armado, pues van a forjar también un escenario que va a posibilitar el nacimiento y la estructuración de lo que va a ser la guerrilla de las FARC, ¿sí? Entonces acá va a aparecer el señor Álvaro Gómez Hurtado, que era senador de la República para el momento de finales de los años 50, en medio del Frente Nacional, y entonces él va a hablar de las republiquetas independientes, y entonces decía que todas estas zonas de nuestro país no las controlaba nadie, que estaban al servicio de delincuentes, de bandoleros, ¿sí? Que estaban armados y que estaban desestabilizando el país. Y esta manera digamos, de presionar al gobierno, diciéndole, ustedes son los que ejercen el monopolio del poder y de la fuerza pública en el país, entonces porque hay zonas en el país donde no hay control y donde el Estado no está ejerciendo ese mando y no tiene el monopolio de las armas, porque hay personas armadas que están combatiendo directamente pues la fuerza pública. Entonces acá va a llegar el segundo gobierno del Frente Nacional, que va a ser el gobierno de Guillermo León Valencia, ¿sí? Y este gobierno de Guillermo León Valencia va a tener una presión también por parte de los Estados Unidos y prácticamente, es decir, hay que acabar con estos focos comunistas porque obviamente no le conviene a la política internacional, ¿sí? Títere de los intereses del norte, pues que empiecen a forjarse y empiecen a masificarse en nuestro país este tipo de ideologías. Entonces, para este caso, junto con el auspicio de los Estados Unidos, son entrenados miles de soldados para ir a combatir esta resistencia armada que se estaba forjando en el sur del Tolima, ¿sí? Cuentan que son alrededor de 16.000 los soldados que terminan cobijando estos terrenos para poder ponerle fin, ¿sí?, a lo que va a ser la arremetida de estos focos guerrilleros, ¿sí? Entonces, vamos a llegar al año de 1964, porque es que 1964 va a ser el epicentro de lo que se conoce como la Operación Marquetalia, o el inicio del ataque desde el gobierno de Guillermo León Valencia a Marquetalia. Pero entonces acá nos vamos a encontrar con un problema. Recordemos que estos focos eran campesinos que se estaban defendiendo de la arremetida de la fuerza pública a manos del servicio, en este caso del Frente Nacional, ¿sí? Y en estos campamentos no solamente habían guerrilleros, sino que en estos campamentos habían familias enteras que estaban huyendo de la arremetida de la violencia. Entonces, en la zona de Marquetalia habían alrededor más de 1.200 personas, de las cuales no más de 50 estaban armadas, ¿sí? El resto eran familias huyendo. Cuando se proclama el inicio de la Operación Marquetalia en 1964, esto se va a dar, digamos que durante gran parte del primer semestre de este año, los anuncios de guerra y de bombardeos, entonces a estas familias les toca huir y solamente aquellos que quedaron armados son los que van a resistir esta arremetida. Y como decía también el profe Germán, desde helicópteros empezaban a lanzar panfletos, el ejército, en donde llamaban a la población a decir, a presionar, ¿sí?, a intimidar, para que no hicieran parte de las filas de los focos guerrilleros y para que dijeran dónde estaban ubicados los guerrilleros y quienes, hombres y mujeres que colaboraban con la guerrilla. De por sí, gran parte de estos campesinos, de estas familias que huyeron, ¿sí?, terminaron siendo detenidas por el Estado por auspiciar a estas guerrillas. Y este año de 1964 pues va a ser clave
no solamente porque sea la operación Marquetalia, sino porque es directamente la declaración que va a realizar el denominado Bloque Sur, ¿sí? Que fue el primer nombre que va a desarrollar la guerrilla de las FARC, en donde van a dar un manifiesto político en donde se van a declarar marxistas, leninistas, y en donde van a crear el plan agrario de los guerrilleros. Y ese plan agrario de los guerrilleros, que nosotros decíamos también hace 8 días, lo único que buscaba era una reforma agraria para que los campesinos que trabajaran la tierra pudieran tenerla y no unas pocas familias que tenían a sus anchas grandes extensiones de tierra que no se estaban produciendo, y también gran parte de las empresas de la agroindustria que estaban, digamos que poseían o tenían concesionadas grandes extensiones de tierra que eran muy productivas y que debían titulársele a los campesinos. Esta primera fase de esta lucha, entonces nosotros la podemos denominar como una lucha agrarista. Ellos en ese momento no estaban pensando en la toma del poder aún, ¿sí? De por sí esperaban poder tener una negociación con el gobierno, ¿sí? Pero el gobierno prefirió invertir cientos de millones de pesos para esa época en la represión armada y militar antes que sentarse a negociar el plan agrario con los guerrilleros. Y esa misma mentalidad es la mentalidad que tuvieron durante periodos posteriores todos los presidentes de nuestro país. Antes que negociar con los grupos guerrilleros era invertir en la guerra. Entonces Manuel Marulanda en los años 80 decía que si Guillermo León Valencia, en vez de haber invertido esos cientos de millones de pesos en la operación Marquetalia y en los bombardeos y la arremetida que hizo el Estado en esta zona del sur del Tolima, se hubiera dedicado a repartirle tierra a los campesinos que no la tenían, hoy en día no existiría las FARC, decía él. Pero el gobierno siempre tuvo como primera opción la vía armada, la vía de la guerra, la vía de la represión. Y esa lógica se ha mantenido, ¿sí? Se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? La única excepción fue el gobierno de Juan Manuel Santos, en donde se pudo llegar a este acuerdo, y que este acuerdo también da fin, ¿no? a este conflicto histórico. Listo. Entonces, vamos a ver nosotros que en todo este proceso, en abril es cuando se va a dar la operación Marquetalia, lo que va a aumentar la resistencia de estos grupos guerrilleros, y va a haber un momento clave que es el 27 de mayo de 1964, en donde este foco guerrillero va a hacer su primer enfrentamiento militar y deja de convertirse en una autodefensa campesina y pasa a una ofensiva militar. De por sí, de este primer triunfo militar que va a tener esta guerrilla, van a recuperar algunos fusiles, y esta va a ser de manera honorífica la fecha de fundación de la guerrilla de las FARC, ¿sí? Posteriormente, el 20 de julio de 1964, es cuando se realiza la conferencia en la cual se da el programa agrario de los guerrilleros, ¿sí? Y en mayo de 1966 es cuando en la segunda conferencia del Bloque Sur se va a denominar esta guerrilla con el nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿sí? Y desde esa segunda conferencia en 1966 rompen con el proyecto agrarista porque se sabía que con el gobierno no se podía negociar, y se abren a la perspectiva de la toma del poder para lograr forjar en nuestro país un gobierno de corte socialista, antiimperialista y de unificación de América Latina. Ellos durante todo su tiempo pues fueron reconstruyendo su pensamiento político, y ya posteriormente,
no desde el 66 es que van a tomar el pensamiento bolivariano, eso lo van a hacer después de varias conferencias, y en los años 80 es cuando ponen, digamos que las dos últimas siglas, que es el FARC-EP, Ejército del Pueblo, y en donde también cambian una visión de la guerra, en donde ya con esto termino, empiezan a implementar el desarrollo del arte y la cultura que ellos denominan como la cultura fariana, y durante los años 80 y 90 pues se van a desplegar el nacimiento de muchos artistas que nacen en medio de la guerra, ¿sí? Caricaturistas, artistas plásticos, digamos que la música fariana, que va a tener mucha difusión, se va a dar en todo ese tránsito de los años 80 y de los años 90. Bueno,